Hola, ¿qué tal, participantes de Super Game Jam Bros? El día de hoy tendremos una breve plática sobre la gestión de producción de videojuegos, en donde podremos ver algunos puntos para desarrollar un demo o el nivel de un videojuego en poco tiempo. Los primeros puntos serían tener bien claro qué videojuego vamos a desarrollar. Un jump and run, un RPG, un shooter, un mundo abierto, un plataformer. Una vez que tienes clara la idea de qué va a ser tu videojuego, necesitas tener la historia, de qué va a tratar, en qué se va a basar, tus personajes, al menos tener al protagonista o los protagonistas definidos. ¿Por qué? Porque en esta gestión de producción es importante tener una idea clara, a lo que se le conoce en el mundo como el pitch. Y en este pitch ustedes tendrán un logline que será como la síntesis o una previa de lo que su juego va a ser o llegará a ser. Bueno, en la parte de conceptualización, que es la primera fase de la gestión de la producción en un videojuego, la conceptualización de la idea es definir los personajes, definir el género, definir alguna de las mecánicas básicas que tendrá el videojuego, ya que a lo largo de la producción se irán definiendo y se irán agregando más conforme el desarrollo del mismo. En este caso, la primera fase es conceptualizar tanto la historia como el desarrollo como el diseño. Estas tres partes son fundamentales para aterrizar el juego y empezar a crear un prototipo, conceptos de arte, en este caso el concept art, el diseño de los personajes, el diseño del nivel, diseño del ambiente o del mundo, y seguir desarrollando la historia. Una vez que tenemos estas tres cosas, se crea un documento que es llamado pitch, en donde se juntan todos los elementos que engloban lo que es tu videojuego. Por ejemplo, puedes presentar al personaje, presentas una breve síntesis de lo que será la historia o de lo que tratará el juego. También defines a qué audiencia va, de qué género es, a qué plataforma irá desarrollado, sea PC, consolas o móviles. En esta hoja será clave para la producción, porque ya tienes definida y aterrizada la idea. Ya tienes a tus personajes, ya tienes una síntesis de la historia, ya tienes, por ejemplo, definido el género, ¿no? Un jump and run, un plataforma. También tienes definida parte del diseño, que será ya sea en 3D o en 2D o combinado. Sobre esta hoja empezarán a trabajar primero la fase de conceptualización, postproducción y después de eso será una fase de producción que va a determinar el tiempo en el cual el demo o el primer nivel estarán listos para su postproducción y lo que viene siendo la refinación, lo que es agregar detalles, pulirlo y empezar a probar los tests, o sea, empezar a probar el juego, el test de videojuego, cómo funciona y ya después lanzarlo. Ahora, en estas fases, para hacerlo en una manera corta, una vez que tienes el pitch, tienes que definir cuánto tiempo te va a tomar ese demo. Lo primero que hay que empezar a hacer antes de irse a la parte de diseño, antes de irse a la parte de conceptualización, desarrollo de la historia, agregar mecánicas de juego, es empezar a prototipar lo que será la base de nuestro videojuego. ¿Por qué es esencial prototipar? Porque una vez que tienes el prototipo en desarrollo, puedes empezar a jugar con las ideas y entonces tu concept va a aterrizar mejor. Por ejemplo, empiezas con un prototipo, ya sea en Unity o en Unreal o en el Game Engine de su preferencia. Si tu personaje va a brincar, va a correr, va a agacharse, no sé, va a hacer saltos infinitos y luego caer en otro mundo, lo puedes empezar a hacer con una esfera, con un cilindro, con un cubo, para después sustituirlo por el modelo 3D o el modelo de 2D o algún plano, dependiendo de cuál sea el estilo de arte.
Es importante también que en el equipo sean 3, 5 personas, 10 personas, 50, se definan muy bien los roles. ¿Por qué? Porque es importante enfocarse en alguna de estas 3 áreas. Mientras los desarrolladores están programando el prototipo, están haciendo que este prototipo funcione mejor, ya que es la base de todo el videojuego, entonces las personas de diseño y obviamente los desarrolladores de la historia pueden ya empezar a aterrizar. Ok, queremos un diseño estilizado, queremos un diseño hiperrealista, un diseño en pixel art, y entonces ahí va a partir la parte más importante, que es la postproducción. Después de todo lo que es la conceptualización viene la postproducción. En postproducción se definen el estilo de arte, se definen los personajes, se define el mundo, se define todo aquello que va a conformar el videojuego. Entonces, para recapitular, tenemos aterrizar la idea, crear un pitch, sobre ese pitch desarrollar el prototipo, tener conceptos básicos del diseño, conceptos básicos de la jugabilidad, y en la parte de preproducción se va a empezar a desarrollar el prototipo, cómo se va a empezar a mover nuestro personaje, cómo va a empezar a interactuar con un mundo básico. No necesitas poner de entrada un supermundo hecho, casas, árboles, no sé, el espacio. No, puedes simplemente hacerlo con cubos y esferas y triángulos, para después que estos sean reemplazados por los assets o los iconos que sean de tu agrado para ir formando lo que es el level design. Ya en la fase de postproducción, una vez que ya se tienen los personajes, ya se tiene una jugabilidad básica, se tiene ya diseñado el primer nivel, por ejemplo, una estancia, un área de un parque, no sé, el alrededor de un volcán, a lo mejor un planeta, pero siempre se empieza como desde algo pequeño para que ustedes puedan mostrar cómo se desarrolla su videojuego. Ustedes pueden mostrar su estilo, su diseño, sus mecánicas. Porque hay veces que muchas personas desarrollan primero un supermundo, pero a lo mejor la historia es muy corta o no da para todo ese mundo. Y es por eso que hay problemas dentro de la producción. Dentro de la gestión misma, es importante también definir el tiempo. En este caso de las jams, lo más ideal es crear algún demo, un prototipo pequeño, juegos no tan complejos, no aterrizar ideas tan complejas. Sin embargo, ser creativos, aplicar mecánicas innovadoras conforme al tema de la jam. En este caso, hay jams que tienen por ejemplo, 5 días de desarrollo, 72 horas, 48 horas. Y bueno, el tiempo es lo más importante también. Entonces, en las primeras horas es importante definir, aterrizar la idea de lo que va a ser el videojuego. Mientras los desarrolladores hacen el prototipo, las personas de diseño se encargan de cómo se va a ver. Claro, en una jam uno no puede tener tanto diseño o diseños estilizados muy elaborados porque no tenemos tiempo. Pero sin embargo, bajo la simplicidad han salido algunos de los mejores videojuegos. Entonces, la postproducción se trata de eso, definir, estandarizar lo que va a ser el videojuego. Para mejorarlo, existe la fase de pulido, que es después de la producción, ya que todo está hecho, ya que todo está armado, ya que están hechas las animaciones, ya que están hechos los diálogos, ya que están hechos los mundos, los niveles, la lógica, la jugabilidad. Ya que está todo eso hecho, entonces sí se preocupan por pulirlo. ¿Qué debe de tener? ¿Qué le falta? ¿Qué podríamos agregarle? Porque hay veces muchas cosas que atoran la producción de un videojuego es que al principio de la producción empiezan a agregar cosas y empiezan a agregar nuevas ideas y empiezan a cambiar cosas, que es lo que estanca y atrasa la producción. Entonces, en juegos como que son independientes o productoras independientes que no llevan un plan de gestión establecido, suele pasar eso. Entonces, lo primero es enfocarse en la idea
principal, en la jugabilidad principal, y ya que esté definido eso en la preproducción, entonces ya se pasa a producción. Quiere decir que los moderadores ya están haciendo assets, ya están haciendo personajes, ya se están rigueando personajes o ya se están animando personajes, ya se están construyendo los niveles, mientras que en el área de desarrollo el prototipo ya tiene mejor código, ya tiene un game manager, ya tiene scripts más avanzados, ya hay una complejidad, ya hay diálogos, ya hay un diseño de interfaz previo, porque también la interfaz se define en la postproducción. Vamos a tener una interfaz moderna, clásica, llamativa, pintoresca. Todo eso, ya se empiezan a incluir esos diseños. Y aunque el personaje sea una cápsula, un cubo o una esfera, ustedes ya tienen modo de mostrar cómo se va viendo su juego, a la par de que lo van diseñando. La fase de producción es de las más largas y la cual lleva mucho más complejidad, ya que se tienen que estar viendo cada una de las áreas que vayan trabajando a la par. Los desarrolladores no pueden continuar creando los niveles, agregando assets, si la parte de producción, en este caso modeladores, animadores, riggers, artistas, no entregan esos assets. Entonces tienen que ir a la par. A continuación les mostraré una imagen en donde pueden ver las dos fases del desarrollo de un demo, en donde van a ver en la parte de arriba el desarrollo conceptual del diseño, cómo van las fases, y en la parte de abajo el desarrollo de los developers o de los programadores, que es la parte de Unity o de Unreal, de Game Design. Y verán que en un punto estas dos partes se unen para lo que es terminar el juego, empezar a hacer los tests, empezar a ver cómo ya se está jugando. Ya tienen un juego en forma. Entonces, en la producción, cada una de estas partes están trabajando en paralelo. Es importante que cada quien se enfoque en su rol, tenga bien claras sus tareas y que no se estén desviando por algunos detalles o porque le faltó esto a mi videojuego, falta un personaje. Todo eso se puede integrar después. Pero lo primero es tener una idea básica de un prototipo, de un demo. Enfocarse en un demo. Ustedes van a presentar un videojuego como si lo estuvieran viendo el tráiler. O sea, ya está hecho, pero solamente es un demo. A partir de ese demo, para muchos funciona que con ese demo entonces ya desarrollan algo más. Entonces ya dicen, bueno, ya tenemos personajes, ya tenemos un previo del mundo, de la jugabilidad, y ya pueden desarrollar el primer nivel o la primera entrega de una historia, la primera parte de alguna trilogía, bueno, en ese caso sería así. Ahora, les estoy hablando de una gestión de videojuegos de aproximadamente, por ejemplo, 4 meses, que es el aterrizaje de la idea, la conceptualización de la idea tarda de 1 a 2 semanas máximo, por ejemplo. Y la postproducción tiene que tardar 1 mes, no más. Porque si ustedes se tardan más de eso en un demo, no estoy hablando de grandes producciones, entonces nunca van a pasar a una fase de producción. Y es por eso que es importante que haya una persona designada para esto. Esa persona va a organizar los tiempos, las entregas, y va a gestionar cada una de esas áreas para llevar el demo a lo que es una presentación, a que gente pueda realmente jugarlo, a que la gente pueda conocerlo y entonces sí tener una oportunidad de desarrollo mayor. Entonces, una vez que la producción está finalizada, que ya está el juego, ya están texturas aplicadas, ya hay, ok, todavía hay a lo mejor ciertos bugs que hay que refinar, a lo mejor, pero lo más importante es que ya está todo integrado en el Game Engine. Ya estén utilizando Unity, Unreal, Game Maker, cualquiera de su agrado. Una vez que ya está todo ahí, a base del prototipo y que es jugable,
entonces empiezan a refinarse cosas. En el aspecto de un demo, por ejemplo, hablando de los meses, ya tenemos 2 semanas una semana de conceptualización, un mes de postproducción, no sé, a lo mejor 2 meses de producción. Ya están en el último mes que es postproducción. Entonces ahí sí vamos a mejorar este aspecto de la interfaz, vamos a refinar el código, vamos a refinar algunos scripts, cosas que ahora sí que el manager va a ver si da tiempo o no acorde a una entrega de un demo o alguna presentación. Es muy importante también que esta persona, claro, va a ser la persona que va a tener como que la mayor carga de trabajo porque va a estar navegando entre desarrollo, diseño y lo que es, por ejemplo, la historia o el desarrollo de cómo se va a presentar este videojuego. Entonces, en esa fase se agregan lo que debe de tener el videojuego, lo que va a tener, lo que podría llegar a tener, que dé tiempo de hacer y que no retrase una presentación. Ahí es donde se realiza, por ejemplo, lo que es el K-Art, que es el póster o la presentación, la carátula de tu videojuego, a lo mejor un breve tráiler, puede ser de 5 a 15 segundos, donde tú vas a mostrar el demo que tienes, algún breve gameplay, etc. Y ya la última fase, que es la parte de la presentación de este demo, es organizar. ¿Cómo vas a presentar tu demo? ¿Va para PC o va para consola? ¿Qué elementos hay de llamativo en tu videojuego? Puede ser que el personaje sea muy llamativo, puede ser que el mundo es increíble, que es basado en el mundo. Entonces, el manager y los de diseño tienen que decidir qué es lo que está llamando la atención del videojuego para resaltarlo en la presentación. Como han visto en varias presentaciones de videojuegos, siempre sale a relucir el personaje, el nombre, a lo mejor el mundo en donde está desarrollado. Siempre hay algo llamativo y esa es la tarjeta de presentación del demo o del primer nivel, por ejemplo, de juega el primer nivel con este personaje, te vas a sentir increíble, vas a explorar, no sé, un mundo diferente, etc. Entonces, para este demo, pues estábamos calculando más o menos unos 4 meses ya con la presentación. Y entonces ustedes terminan con un demo bien desarrollado, bien llevado, en un tiempo y forma, el cual no tuvo por ahí algunas dificultades de producción porque hubo una gestión, hubo una planeación. Y es muy importante siempre tener esto en mente porque así se logran las cosas poco a poco, fase por fase. Y pues a veces sale que se traban las producciones por alguna otra cosa o porque el tiempo que dieron a lo mejor no era suficiente y necesitan más, o porque tuvieron poco tiempo y necesitan, o sea, cosas así. Ahora, por ejemplo, en las jams es importante, por ejemplo, no caer en las ideas de, ay, queremos 5 personajes, 3 mundos, vamos a tener un dialogue driven súper complejo, un RPG con 50,000 funcionalidades de ataques. No, porque si ustedes están pensando en eso, sabiendo que tienen 48 o 72 horas, obviamente pues va a ser un poco frustrante, va a ser un poco pesado, va a ser difícil de desarrollar. Y lo bonito de las jams es que llegues a ver, ay, tengo un demo, aunque sean 3 monitos pixeleados brincando con una espadita, es algo que dices, es mi demo. Y entonces, como ya tienes la base de lo que hiciste en una jam en 48 horas o en 72, posteriormente puedes seguir desarrollándola, porque ya creaste esa base basada, por ejemplo, en un tema. Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, si ustedes tienen el tema de comedia, ¿qué juego podrían desarrollar con el tema de comedia? O el tema 4 paredes, ¿no? Un videojuego hecho en 4 paredes. ¿Qué podrían hacer en 4 paredes? ¿Cómo podrían ser esas 4 paredes? Entonces, es muy interesante que a través de las jams puedas desarrollar ideas tan increíbles y tan diversas
con una sola palabra. Entonces, sobre esa palabra salen juegos increíbles, ya han salido juegos increíbles. En la propia experiencia, así ha sido. He estado en desarrollos de varios juegos en donde solo con una palabra hemos hecho infinidad de cosas, ¿no? Hemos hecho para PC, para consolas, y historias diferentes, todas diferentes, con estilos diferentes, que de verdad impresiona. O sea, uno se impresiona de ver, yo hice tal, yo hice tal. Y hicimos este juego en tantas, pero es jugable, es algo que dices, bueno, tuve 32 horas o 48 horas o 72 horas, pero mi muñequito se mueve en el mundo y puedes recolectar monedas o puedes pelear con algunos enemigos random. No necesitan ser enemigos tan elaborados por el tiempo. Aquí lo más importante es el tiempo. Entonces, en una jam, aplicar lo mismo que les había yo dicho de lo de las fases de la producción, de la gestión, en un tiempo mínimo, ¿no? Por ejemplo, en la jam, siempre lo primero es establecer roles, empezar a prototipar la idea principal, tener la idea clara, aunque sea en una hoja de papel, son tantos personajes, yo les recomiendo que nunca pasen de uno, si es en una jam. A lo mejor 2 o 3 enemigos, pero muy, muy básicos, o sea, cosas que se puedan desarrollar, que después tú puedas sustituir tu muñequito de cubitos por ya un personaje estilizado, elaborado, con texturas, ya que, o sea, se le puede dar desarrollo después de eso, ¿no? Y sobre todo divertirse en la experiencia de desarrollar un videojuego, divertirse en el proceso que conlleva desarrollar un videojuego. Sí, es descansado, te vas a desvelar, pero al final es una experiencia increíble que siempre se realizan en estas jams, y sobre todo que puedas desarrollar tus habilidades, que puedas decir, pues me gustó mucho la parte de desarrollo, o me gustó más la parte de conceptualización, o yo soy para animar personajes, o el pixel art es lo mío. Ese tipo de cosas es importante también, porque a lo mejor tú dices, yo quiero desarrollar videojuegos, pero no sabes en qué área. También uno no puede hacer todo. Entonces dices, ok, sobre desarrollo de videojuegos, a mí me gustó escribir, ¿no? La historia. O a mí me gustó riguear a los personajes, animarlos. Entonces, esa parte es muy importante. Definir lo que va a ser el game design, el diseño del videojuego, el desarrollo del videojuego en cuestiones técnicas de programación, lo que va a ser la conceptualización del videojuego, en qué se va a basar su historia, qué personajes van a ser, la parte de presentación del videojuego, a qué audiencia va a ir este videojuego, va a ir a todas las edades, a adultos, adolescentes y adultos, o solo niños. Es muy importante también definir esa parte. Generalmente son para todos, juegos para todos. Pero pues hay también juegos que se desarrollan, no, pues solamente va para una audiencia específica, ¿no? O sea, audiencias de amantes del pixel art, o amantes de, no sé, los videojuegos de rol, o de, por ejemplo, de time management, o de puzzles, ¿saben? Entonces, eso es muy importante, definir siempre al principio qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes van a estar a cargo, y llevarlo de la mejor manera. Si ustedes ven que algún compañero está atorado, no, pues está atorada la parte de producción, siempre hay que revisar por qué está atorado el development, qué hay, qué falla, a lo mejor algún script, a lo mejor algún programa no está funcionando bien, a lo mejor algún modelo está roto, checar cómo los modelos están hechos. También, por ejemplo, en la parte del desarrollo de Unity o de Unreal, siempre hay assets que te pueden hacer la vida más fácil para prototipar. Puedes tomar algunos assets que pueden formar parte de tu mundo y que puedes adquirir fácilmente y empezar a prototipar, y después sustituirlos por los assets que ustedes han creado para su propio videojuego. O solo utilizar assets para decir, bueno, estamos utilizando estos assets para mostrar cómo va a ser nuestro videojuego, cómo lo vas a jugar, ¿no? Cómo es la jugabilidad, etcétera. Y la parte de diseño, claro, los concept artists se encargan pues de hacer lo que es darle vida a los personajes, personalidad, los enemigos, cómo va a verse el mundo, pero todo eso debe de estar definido antes de empezar con una producción pesada. Entonces en las Game Jams sería bueno ir todos a la par.
Claro, se tienen que tomar decisiones en un tiempo menor y fugaz debido a las horas, pero es una gran experiencia para todos. Entonces, pues así es como concluye esta breve plática de gestión de producción de videojuegos. Recuerden divertirse, pasarla bien